La noche en que el millonario decidió instalar cámaras en su mansión, no lo hizo por desconfianza hacia extraños ni por miedo a ladrones. Lo hizo por amor, y por desesperación, porque hay un punto en el dolor de un padre donde la esperanza se vuelve tan frágil que uno empieza a buscar respuestas incluso en los rincones más oscuros de la casa. Su hijo, antes un niño lleno de risas y carreras por los pasillos, yacía ahora inmóvil en una cama, con la mirada perdida en un techo que parecía no terminar nunca. Y el silencio que reinaba en aquella habitación era más pesado que cualquier fortuna. El millonario había construido su imperio con disciplina, visión y control absoluto. Nada escapaba a su supervisión. Empresas, empleados, contratos millonarios, todo respondía a su voluntad. Pero frente a su hijo paralizado, era un hombre derrotado. El accidente había ocurrido meses atrás, en una tarde que debía ser común. Un choque, un giro del destino, y de pronto la vida se había partido en dos. Los médicos habían sido claros y crueles a la vez, el daño era severo, irreversible según los informes. El niño no volvería a caminar, quizás nunca volvería a moverse. Desde entonces, la mansión se había transformado en una prisión de lujo. Enfermeras entraban y salían, terapeutas cumplían horarios estrictos, especialistas prometían avances mínimos que nunca llegaban. El padre observaba todo desde lejos, pagando facturas imposibles de imaginar, pero sintiéndose más pobre que nunca. Su hijo no sonreía, no hablaba. Apenas parpadeaba cuando alguien pronunciaba su nombre. Y cada noche, cuando la casa dormía, el millonario se sentaba solo en su despacho, preguntándose en qué momento había fallado como padre. Fue en una de esas madrugadas, agotado por la culpa y la impotencia, cuando tomó la decisión. Quería saber qué pasaba cuando él no estaba. No por sospecha, sino por necesidad de entender. Instaló cámaras discretas en las áreas comunes y, especialmente, en la habitación de su hijo. Justificó su acto como una medida de seguridad y supervisión médica. Pero en el fondo, lo que buscaba era una señal, algo que le dijera que aún había esperanza. La limpiadora llegó a su vida como llegan las personas que cambian todo, sin anuncios, sin importancia aparente. Era una mujer sencilla, de rostro cansado y manos marcadas por años de trabajo duro. Nadie en la casa sabía mucho de ella. Limpiaba en silencio, con respeto, sin llamar la atención. No pedía nada, no opinaba sobre nada. Para el millonario, era invisible. Una más entre tantas personas contratadas para mantener el orden perfecto de su mundo. Los primeros días de grabaciones no mostraron nada fuera de lo común. Enfermeras cumpliendo rutinas, terapeutas moviendo con cuidado las extremidades del niño, médicos revisando monitores y anotando cifras. Todo correcto, todo frío, todo igual, hasta que una tarde, mientras el millonario revisaba las cámaras desde su despacho, algo llamó su atención. La limpiadora había entrado en la habitación del niño. No era su horario habitual, pero llevaba un balde y un trapo. Empezó a limpiar con cuidado como siempre. Sin embargo, antes de salir, se detuvo. Miró al niño, y en lugar de seguir su camino, se acercó lentamente a la cama. El millonario frunció el ceño, preparado para llamar a seguridad si algo indebido ocurría. Pero no ocurrió nada que pudiera clasificarse como peligroso. La mujer se sentó junto a la cama. Sus labios se movieron, aunque no había sonido en la grabación. Parecía estar hablándole al niño. No como lo hacían los médicos ni las enfermeras con términos técnicos o palabras vacías, sino con una cercanía imposible de explicar. Luego, con un gesto tímido, tomó la mano inmóvil del pequeño entre las suyas. Permaneció así unos segundos. Después se levantó y salió. Como si nada. El millonario se quedó inmóvil frente a la pantalla. No sabía por qué, pero algo dentro de él se había estremecido. Rebobinó el vídeo. Lo volvió a ver, y luego otra vez. No había nada objetivamente extraordinario, pero había sentido algo que no experimentaba desde antes del accidente, una punzada de emoción real. Al día siguiente, volvió a revisar las cámaras. Y descubrió que aquello no había sido un hecho aislado.
Cada vez que la limpiadora entraba sola a la habitación, repetía el mismo ritual. A veces le acomodaba la almohada. Otras veces le limpiaba el rostro con un paño húmedo. Siempre hablaba en voz baja, como si contara historias, como si recordara al niño que seguía siendo una persona, no un diagnóstico. En ocasiones, incluso tarareaba una canción suave, casi infantil. Lo que más impactó al millonario ocurrió una mañana temprano. El niño, que llevaba semanas sin mostrar reacción alguna, pareció mover ligeramente los dedos mientras la limpiadora sostenía su mano. Fue apenas un gesto imperceptible, algo que cualquier médico podría atribuir a un reflejo involuntario. Pero el padre lo vio, y su corazón, endurecido por meses de frustración, dio un salto que casi le dolió. A partir de ese día, el millonario comenzó a observar obsesivamente cada interacción. Se dio cuenta de algo que había pasado por alto durante meses: su hijo reaccionaba de forma distinta cuando la limpiadora estaba cerca. Su respiración se calmaba, sus ojos parecían seguirla, aunque fuera mínimamente. Y había algo más, algo que ningún aparato médico había detectado. El hombre que controlaba mercados y decisiones globales empezó a sentirse pequeño. Porque comprendió que, en su afán por pagar los mejores tratamientos, había olvidado lo más simple: la humanidad. Su hijo no necesitaba solo médicos y tecnología. Necesitaba amor, presencia, alguien que lo viera más allá de su condición. Un día decidió enfrentar la situación. Llamó a la limpiadora a su despacho. Ella entró nerviosa, con la mirada baja, pensando que había hecho algo mal. El millonario la observó en silencio durante unos segundos eternos. Luego, con una voz que no parecía la suya, le pidió que le contara qué hacía cuando estaba con su hijo. La mujer tardó en responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera hablar. Confesó que ella también había tenido un hijo. Un niño alegre, lleno de sueños. Un niño que un día no regresó a casa. La vida, dijo, le había arrebatado todo, menos la capacidad de amar. Y cuando vio al pequeño inmóvil en esa cama, no pudo evitar tratarlo como habría tratado al suyo. No lo hacía por dinero ni por obligación. Lo hacía porque sentía que él aún estaba allí, esperando ser escuchado. El millonario bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas, ni órdenes, ni soluciones inmediatas. Solo lágrimas. Comprendió que había pasado meses encerrado en su propio dolor, sin darse cuenta de que alguien, en silencio, estaba sosteniendo la esperanza que él había dejado caer. A partir de ese día, todo cambió. El millonario pidió que la limpiadora siguiera pasando tiempo con su hijo, ahora con consentimiento y apoyo. Ajustó horarios, redujo la presencia innecesaria de especialistas, y comenzó a pasar más tiempo en la habitación, no como un supervisor, sino como un padre. Aprendió a hablarle sin expectativas, a tocar su mano sin miedo, a simplemente estar. Los avances no fueron milagrosos ni instantáneos. No hubo escenas dramáticas ni curaciones imposibles. Pero hubo algo más poderoso. El niño empezó a responder. Una mirada más consciente, un parpadeo cuando escuchaba la voz de su padre, un leve gesto de labios cuando la limpiadora cantaba. Pequeñas victorias que, juntas, valían más que cualquier fortuna. El millonario también cambió. Empezó a cuestionar su vida, sus prioridades, la forma en que había medido el éxito. Descubrió que el control absoluto no sirve cuando se trata del corazón humano. Que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un puente. Y que, a veces, las personas más invisibles son las que traen las lecciones más profundas. Con el tiempo, la historia se difundió entre el personal de la casa. La limpiadora dejó de ser invisible. Se convirtió en parte de la familia, no por contrato, sino por vínculo. Y el niño, aunque nunca volvió a caminar como antes, recuperó algo que parecía perdido para siempre: la conexión con el mundo. En las noches, el millonario ya no se sentaba solo en su despacho. Se quedaba junto a la cama de su hijo, agradeciendo en silencio por aquella decisión desesperada de instalar cámaras. Porque lo que había visto no solo había cambiado la vida de su hijo. Había cambiado la suya.
Y así, entre silencios, canciones suaves y manos entrelazadas, comprendió una verdad que jamás le enseñaron en los negocios ni en las universidades más prestigiosas: no todo lo que transforma se compra. Algunas cosas llegan envueltas en humildad, esperando que alguien tenga el corazón abierto para verlas. Si esta historia te tocó el alma, recuerda que incluso en los momentos más oscuros, un pequeño acto de amor puede cambiarlo todo. A veces, la esperanza aparece donde menos la esperamos. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y sigue acompañándonos en historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida.